Grabar. Ya, ahí está. Entonces vamos a dar inicio. Ya, ¿me escuchan bien? Sí, bacán. Ya, bacán. Ya, entonces hoy día vamos a hablar sobre el trabajo infantil o infancias trabajadoras. A mí me gustaría preguntarles, antes de empezar, qué nociones o qué piensan en torno al trabajo infantil o por qué se diferenciaría, ¿cierto?, con infancias trabajadoras. ¿Alguien ahí como alguna idea? Hoy yo no había escuchado infancia trabajadora, así que no tengo idea cómo diferenciarlo. Ya, pero sí he escuchado, por ejemplo, de trabajo infantil. Sí, Sí, es como más común igual ese como trabajo concepto, ¿no? infantil. Sí, Pero yo igual lo he escuchado más como en el contexto de lo que es como más repudiable, una bola así, Igual como de lo que hay que proteger a la infancia, claro. Como de trabajo no pago, ¿cierto? Como de explotación. Claro, como explotación, como dentro del... Sí. sí. Claro, y es Y como... sí, dale. Dale tú. No, que yo no cacho como con respecto a la temática, solo he leído así como entre medio de otros textos cuando se habla como de eso, como de cacho como de alguna experiencia laboral, o sea, como de colectivos de infancias o de sindicatos de infancias trabajadoras en algunos otros países de Latinoamérica, y como un poco ahí la lucha también de los derechos como en lo laboral, ¿no? Como que a ver, ¿cómo decirlo? Como que en algunos países ha tenido que ser como más bien resguardado a través del derecho sindical, una cosa así, ¿no? Pero cacho poco así como de esas reflexiones. Y por otro lado, lo que así se vivencia así como cotidianamente, pues, ¿cachai? Así como, por ejemplo, yendo con amigos, con familia, así como a Bolivia, ponte, con Perú, que hay como visiblemente, así como notoriamente como harta infancia trabajadora. Sí. En esos países particularmente donde hay más trabajo infantil o infancias trabajadoras. En Centroamérica también. Bueno, antes de hablar de lleno, ¿cierto?, de trabajo infantil o infancia trabajadora, yo quisiera reflexionar antes sobre el trabajo, porque a la base, ¿cierto?, de lo que está en estos dos conceptos está la noción del trabajo, ¿vale? Entonces, y porque claro, cómo vayamos entonces a entender el trabajo es también cómo vamos a pensar trabajo infantil o infancia trabajadora. Entonces, ahí hay una cuestión como de posicionamiento. Ya, una de ellas, en torno, ¿cierto?, a las como concepciones políticas o ideológicas en torno al trabajo, es la que Max Weber indicó, ¿cierto?, que en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, como una práctica, ¿cierto?, que dignifica, ¿vale? Entonces el trabajo va a dignificar la existencia humana, le va a dar como sentido, ¿sí? ¿Y cómo? A través de una ética social. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado esto de que quien madruga a Dios le ayuda, que Sí. es una cuestión súper calvinista, ¿no? Protestante, y que tiene que ver como con un comportamiento que te va a llevar al éxito en cuanto al trabajo. Por ejemplo, si un hombre o una mujer le va bien en el trabajo y gana harto dinero, es por su esfuerzo, porque eh, se despertó temprano, ¿no? Fue a trabajar y es propio, ¿cierto?, de su responsabilidad, ¿vale? Otra, aquí tenemos a Marx en el PowerPoint,
tiene que ver con cómo vamos a entender el trabajo desde el marxismo o desde la izquierda política. Que al final, ¿cierto? Como que ve el trabajo, ¿no? Como un nudo de tensión que se va a resolver en todo esto de la dialéctica de la lucha de clases por los medios de producción, ¿vale? Entonces, imaginémonos así como que las niñas trabajadores van a llegar a su emancipación cuando tengan el poder, por así decirlo, de controlar, ¿cierto?, los medios de producción. Sería, por ejemplo, los medios de producción, no sé, una fábrica, instalaciones industriales, qué sé yo. A eso se refieren los medios de producción. Bueno, entonces el marxismo entrega igual una perspectiva súper liberadora y como esperanzadora sobre el trabajo. Quizá igual la romantiza un poco. Hay otra perspectiva. Claro, igual, Dale, como dale, considerando también, ay, disculpa, Chiri, dale. voy a levantar la mano. Puedo hablar. Como igual en el sentido del trabajo, así como el trabajo remunerado, ¿no? Como el trabajo que te establece en un posicionamiento social, pero también, o sea, como que me da como la impresión que hablar como de trabajo infantil tiene más que ver como con esta noción de ver, ay, ¿cómo puedo explicarlo? Ah, me desespero. Como utilitario, como el trabajo remunerado, como el trabajo que es como capitalista, ¿cierto? De esto del jerárquico, del el empleado, el empleador, etcétera. Como de una posición así terrible de pasivo, ¿cachai? O sea, el trabajo infantil. O sea, como posiciona y magnifica lo que es este trabajo del empleado, empleador o de como esta posición de poder. Claro. Pero hablando así como infancias trabajadoras, o sea, vemos el trabajo como pensando del marxismo y todo, como de la producción, pero de la producción de qué, no necesariamente de la producción de capital, o sea, como de dinero, sino como también como, de Como una producción, parte, de todo lo que requiere una sociedad, por así claro, decirlo. Y eso claro. me llega como a pensar un poco. Entonces ahí tenéis como más incidencia porque dignificáis así como tú lo que así, ya sea remunerado o no, ¿cachai? Lo que está ahí como, no sé si decir aportando, no es la palabra, pero Claro, pero es como el como, hecho de lo que producí y toda esa fuerza que se pone para la producción de, no sé, sean bienes o sea el capital mismo, como el sueldo, va a ser no solo un aporte alienado que se lo va a llevar el empresariado, por así decirlo, sino también va a ser algo que te va a servir a ti para poder sobrevivir y subsistir, ¿no? O sea, uh-huh, sin trabajo, sin sueldo, no, difícil que podáis vivir. claro. Bueno, entonces, tenemos entonces esas dos perspectivas, una vinculada, ¿cierto?, como a la ética social del capitalismo, otra, ¿cierto?, que mira el trabajo desde una lucha de clases, tal como decía la Gaby, esta relación del empleador con las niñas, relaciones sociales de producción, y va a haber otra que se vincula al anarquismo insurreccional, ¿vale? Que plantea, por ejemplo, que el trabajo, más que dignificar, encubre, ¿cierto?, ideológicamente la humillación que uno sufre en los puestos de trabajo, ¿no? Encubre también la dominación que hay allí.
Y también plantea que la resolución de las luchas de clase no van a modificar, ¿cierto? O no va a llegar a la emancipación del sujeto, de la niña o niña trabajador, porque va a seguir siendo el trabajo una fuerza una práctica productiva y no una actividad libre y voluntaria. Entonces, Claro. los planteamientos, ¿cierto?, de esta perspectiva, esta corriente, van a decir abolir el trabajo. ¿Cachai? Entonces, igual eso, no sé, complicado, ¿no? Quizás de llevarlo a cabo, pero son perspectivas que nos van a ayudar a tener un posicionamiento político sobre el trabajo infantil o infancia trabajadora. Tomando elementos, por ejemplo, del marxismo, pero también, ¿cierto?, desde una mirada más actual, ¿cierto?, relectura del postestructuralismo, si se quiere decir, de Foucault, nos va a decir que el trabajo ya, vale, hay una dominación, ¿cierto?, pero también hay poder, y hay entonces capacidad de resistir en esos espacios, ¿cierto?, de control, ¿cierto?, en la producción. Un ejemplo, ¿no?, puede ser que las niñas puedan tener en un microespacio, ¿cierto?, con la microfísica del poder, la decisión final de poner las tuercas para apretar o soltar, no sé, por algún dispositivo de seguridad de algún auto de, no sé, de una empresa. ¿Cachai? Entonces, ahí va como la capacidad también como para resistir y sabotear. ¿Cachai? Que está, ¿cachai? El trabajo ya tampoco te va a dominar tanto, sino que también puede ir resistir. Entonces, teniendo esas cuatro perspectivas, sobre el trabajo ya podemos hablar sobre trabajo infantil o infancia trabajadora, ¿vale? Ya, el trabajo infantil, bien como decían ustedes, se refiere a todo el trabajo que realizan los niños y niñas, pero en situaciones de incumplimiento de los artículos 138 y 182, que están normados en la Organización Internacional del Trabajo. El artículo 138 plantea que se deben fijar las edades mínimas para trabajar, ¿vale? Me parece que en Chile, y yo no estoy seguro, creo que es desde los 15 años. No sé, ¿sí o no? Sí, Sí, creo que sí. O vale. sea, con permiso Sí. de los papás. Claro, con ese permiso como notarial. Ahí el adultocentrismo vuelve a caer, ¿no? ¿Cierto? Con permiso de los papás, tutora legal. El artículo 182 plantea que las condiciones de trabajo deben contar, por ejemplo, con estándares mínimos, ¿no? De seguridad, por ejemplo, de higiene industrial, no sé, en el caso de recintos industriales. Y por tanto, entonces, no deben caer en condiciones de ser las peores formas de trabajo. No sé si han escuchado eso de las peores formas de trabajo. Siempre sale descrito así como trabajo infantil y las peores formas de trabajo. ¿No? No. Bueno, las peores formas de trabajo son como las peores formas de explotación. ¿Ya? Y serían, por ejemplo, la esclavitud, la prostitución, la trata, y cualquier trabajo como ilegal o que exponga cierto gran peligro. Espérenme un chiquitito. Entonces, eso en cuanto a... Ah, vale. Entonces, el Estado de Chile, como se suscribió, ¿cierto?, a la Convención de los Derechos de los Niños, me parece que el año 90, debe como ser un garante y asegurar a la infancia, ¿cierto?, si es que llegan a trabajar. ¿Por qué? Deben resguardar esto de los artículos de la Organización Internacional del Trabajo, que son la edad mínima, que eran 15 años, y las condiciones de trabajo, ¿vale? Entonces, si uno encuentra, por ejemplo, en Chile que hay un niño de 12, de 13, 14 años, ahí
se están vulnerando, ¿cierto?, los derechos y vendría a ser trabajo infantil, ¿vale? Entonces, el Estado debe establecer las edades mínimas, las condiciones laborales, puesto que todo niño tiene derecho a ser protegido contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga en peligro su salud, su educación. Es loco ver estos dos ámbitos: salud, educación y desarrollo, desarrollo integral, ¿ya? Por lo tanto, el trabajo infantil será comprendido desde un enfoque de derechos. Tal como ustedes lo decían, que a veces lo habían visto como que son las peores formas de trabajo, que hay que erradicar, quizás como descritas, ¿cierto?, en la UNICEF. Esa es como la raíz, el origen que tiene el trabajo infantil. Y claro, entonces el trabajo infantil va a ser una mala práctica que debe erradicarse. ¿Por qué? Porque claramente se están vulnerando los derechos de los niños y niñas que se habían descrito en la mencionada convención que había suscrito Chile. Esto lleva a pensar igual sobre de qué infancia estamos hablando, ¿vale? Porque pareciera ser que hay algunas infancias que no van a tener las mismas condiciones sociales, políticas y económicas para ejercer sus derechos, ¿cachai? Y van a haber algunas que van a estar obligadas a trabajar. Entonces, estos niños que están siendo cuidados de que no caigan en el trabajo infantil van a ser estos niños del norte global, por así decirlo, ¿no? Que sería norte global refiriéndome a Europa, a Norteamérica, ciertos países más desarrollados. A ver, voy a leer acá, tengo un torpeo, ¿ya? Así que dice... espérenme un segundito. Vale. Por ejemplo, las infancias de Europa Occidental, sería así Francia, Alemania, Inglaterra, no son las mismas que las infancias de América Latina o de América Central. Mientras algunas infancias tienen derecho a jugar, más no a participar en asuntos laborales, porque claro está que no trabajan, otras infancias, producto del trabajo, se les reducirá la experiencia quizás de juego, pero adquirirán la capacidad de participar en asuntos laborales, puesto que les convoca a estar allí por su realidad social. Entonces, acá es importante señalar un punto como para analizar, puesto que pareciera ser que también el derecho a jugar y a no trabajar resultaría ser más que una medida de protección, una estrategia política en cuanto a los espacios que a las infancias se les permite estar, ¿cierto? Por tanto, la insistencia en jugar no es tan inocente como se cree, puesto que la incorporación de las niñas al trabajo implica modificar no solo las relaciones de producción, ¿cierto?, en esos espacios laborales, sino que también implicaría redefinir también las relaciones quizás a nivel de toda la estructura de la sociedad, pues, incluso hasta en los espacios más íntimos, como los hogares, ¿cierto?, en las familias. Si las infancias están en estos espacios que históricamente le han permanecido a los adultos, como el trabajo, la infancia igual tiene la capacidad, ¿cierto?, para poder opinar, para poder, no sé, decir lo que piensan, no solo en el trabajo, sino también en sus casas, porque están siendo un aporte a la economía doméstica. ¿Cachai? Vale. Entonces, a ver, acá tenemos... entonces, la denominación, ¿cierto?, de trabajo infantil va a construir una categoría más de pasividad ante este sujeto, ¿cierto?, que quizás pueda replantear, ¿cierto?, todos los límites y estructuras de la sociedad. Va a ser un sujeto más pasivo y también, por tanto, vulnerable.
A ver, ya. Entonces, acá hay otra cosa que sería como importante considerar, puesto que pareciera ser que el trabajo es como una fuerza, desde esta noción de trabajo infantil, una fuerza totalizadora que domina a las niñas y les roba, por así decirlo, su infancia, ¿no? No sé si han escuchado eso de que el trabajo infantil roba la infancia de los Claro, sí. Entonces, Ujú. si el trabajo infantil es así, yo pregunto, ¿qué cosa nos robaría el trabajo como niñas y niñas? ¿Qué se le ocurre? A ver, el ejercicio igual es difícil porque no hemos tenido la experiencia de trabajar a temprana edad, pero pensémoslo quizás también desde nosotros como niñas y otro que está sujeto a un trabajo, no sé, padre, madre, ¿qué instancias, cierto, fueron arrebatadas a ese sujeto en relación a nosotros, ¿no? No No sé sé. si me Yo explico. pienso, me acuerdo que no sé, una vez fui a carretear a Valpo en la noche y están típicos los carritos de completo, de papas fritas y lo que sea. Y siempre había una señora que andaba con su hija, me imagino, obviamente porque no la tenía con quién dejar y salía con ella a trabajar. Y claro, ahí uno ve de todo, entonces me imagino que en parte ahí lo que uno le roba igual como la tranquilidad, inocencia, porque no tenía, no sé si inocencia es la palabra, pero como la tranquilidad y la seguridad. Eso yo creo que se le puede robar a un niño en un trabajo infantil. ¿Alguna otra idea por ahí? Mm. Yo, Eh, dale, Seba. no, te iba a consultar así como si podías como especificar bien la, o sea, más la pregunta porque como que no entendí bien. Ya, como que, ya, si el trabajo infantil es una fuerza totalizadora que nos roba y nos enajena, ¿cierto? Nuestra vida, por así decirlo, distintos aspectos de nuestra vida, ¿qué nos robaría como niñes estando trabajando? ¿Cachai? Mm, pero repensando nosotros como si fuéramos niños, Sí, esa es como la primera pregunta. Ahora, si niños trabajadores. cuesta mucho hacerla, como no hemos tenido la experiencia, ¿qué cosa ha robado el trabajo a otros? Pero nosotros, siendo niños, ¿cierto? Viendo a nuestros papás, a nuestras mamás, cuidadoras, trabajando. Claro, lo que yo he visto así como, como claro, no he tenido como la experiencia o la situación de vida que me llevara a trabajar en infancia, si bien como que lo hice y tengo como recuerdos de eso, más bien fue casi como en juego, ¿no? Mm, Porque estaban como de igual forma cubiertas como mis necesidades básicas, ¿cachai? Pero si yo quería otra cosa, mi familia igual es como... Eh, tampoco tiene como lucas, ¿no es cierto? Entonces igual eso me implicaba como igual tener algunos ejercicios laborales como mínimos, ¿cachai? Pero yo no lo categorizaría como tal. Pero sí como, por ejemplo, claro, cuando yo más como joven adolescente, entre comillas, eh, andaba harto en el tránsito en Bolivia, así como que me movía harto para allá. Eh, claro, me tocaba ver como muchos niños y niñas como trabajando y creo que lo que más se visualiza es como ese discurso clásico que es el que se pierde como el espacio del juego del niño, por ejemplo, como que se les roba el donde tienen que estar trabajando, pidiendo plata o haciendo cualquier acto para ganarse como los pesos de los turistas, en el mm, caso como de Bolivia, o al menos en los espacios más turísticos. Eh, era como, claro, así como, pucha, da pena porque no están jugando, o da pena porque no pueden estudiar, eh, o da pena porque tienen que llevar lucas para que estudie o viva o coma como el hermano que es más chico, ¿cachai? Que estaba ahí mismo, no sé, como una bola así. mm, Eh, pero yo creo que como adultos, al final el mundo del trabajo igual no ha, como tu segunda pregunta, igual nos ha robado, nos ha enseñado como de muchas otras cosas que son como desde el contacto o la afectividad con otros en cuanto a tiempos, ¿no es cierto? Porque
quita como también la posibilidad del disfrute con otros, pero también del entrar como en la maquinaria como de la sobreexplotación o incluso hasta de la autoexplotación, el, el bloquearnos tanto a nivel afectivo que luego es como que si ya no fuera como algo propio del ser humano, ¿no? Como que en el fondo estuviéramos casi solo destinados a trabajar, ¿no? Y a producir algo. Nuestro ámbito es como más bien una pega casi media intelectual, como más de mente, pero para otros es el hecho como de producir algo material. Y en Chile yo diría que generalmente ese producto material es algo que tú no veis como algo tangible, ¿no? No somos una sociedad como postindustrializada, entonces no es que luego lo que producimos se transforme como en un aparato que usamos, sino que más bien son materias que tú estás ahí nomás y se van. Pues. Me acordé al tiro como de algún rato me tocó trabajar en Corpesca, antes de entrar a estudiar. Trabajé así como unos meses, un año ahí. Y la mayoría de los adultos trabajaba ahí solamente como por la subsistencia de poder tener lucas, pues, pero nunca hubo como un disfrute asociado a eso o de entender en el fondo para qué se hacía, sino que más bien eran parte como de un gran engranaje de la producción nomás, pues. Movían válvulas, hacían algunas fuerzas, ¿cachai? Y era como esa su labor y era como algo bien triste, la verdad, también, como verlo. Sí. El Seba me hizo acordar algo que yo igual tuve una experiencia, no de trabajar, ¿cierto? Como propiamente tal, pero sí tipo de juego, ¿no? Vendiendo, no sé, chicle y pastillas, fruyelé, encima de un circuito así bien súper protegido en el colegio, con mi hermano más grande. Ay, esos chocolates blanco y negro, esos chiquitos. Pero claro, pues es distinta la experiencia porque no sentí, ¿cierto? La dominación, no sentí que también te enajenan, ¿cierto? Un tiempo, eh, es otra cosa, pues. Y, y nada, pues yo pensaba, ¿cierto? Que me robaría si hubiese sido un niño trabajando así en la calle o en alguna fábrica por necesidad extrema, ¿cierto? De la desigualdad y la pobreza, el hambre. Eh, A ver, primero, no sé, yo creo que el descanso, ¿cierto? Porque constantemente, ¿cierto? Teniendo que salir a producir, a trabajar, de alguna u otra forma igual te afecta. Las interacciones, como bien también decían, no sé, pues, siento que se enfrían, ¿no? Se enfrían las relaciones, los afectos, el cariño, la ternura, genera mucha, no sé, quizá indiferencia. eh, También creo que se roba mucho lo que es la convivencia, la interacción, y produce, por tanto, soledad o sentimientos de abandono, cosas así. Bueno, vamos ahora a otra segunda pregunta, o sea, reflexión y pregunta, que tiene que ver en que si consideramos al trabajo como ya no como trabajo infantil, ¿vale? Ya no como esta fuerza totalizadora y que te aplasta, ¿no? Aplasta a la infancia, a las niñas, sino como la relación social de poder, ¿ya? A la cual entonces podemos resistir y por tanto ser sujetos activos. ¿Cómo recuperaríamos lo robado por el trabajo? ¿Cómo recuperar lo robado? Claro, así como, no sé, como les decía, el tiempo de descanso, eh, ese tipo de cosas. O las relaciones, la convivencia, que también se nos roba a veces, la expresión de cariño. Oh, difícil, Yo no sé diría si se que puede recuperar.
Dale, Ya. dale nomás, sí, sorry. Vale. La Connie decía que estaba difícil, ¿no? Porque no sé si se puede recuperar algo que te han robado, que es como, Mm, más a esa edad. mm, sí. Igual a mí me da para pensar, porque antes de que nos preguntaras qué se nos robaría con el trabajo siendo niñas, y antes de eso había como una imagen que le robaba los sueños. Yo siento que en la niñez y ahora roban los sueños los trabajos por cómo son los trabajos, ¿cachai? O sea, cuánta gente trabaja donde quiere trabajar. Mm, Pero hablando así como qué recuperar, cómo podríamos recuperar todo lo que se nos roba, como que solo se me viene a la idea como ideas, no sé, solamente se me vienen a la mente ideas como un poco súper idealistas. Ya, pues, está bien. Hay que recuperar, viste, la idea robada, los sueños. Como que sería así como, quemándolo todo. Eh, ya no. Sí, Como una resistencia. ¿Cómo generaríamos entonces resistencia ante lo que nos causa el trabajo, finalmente? Es como una cosa así, ¿no? mm, ¿Cómo sí, podríamos recuperar eso que se nos robó? Porque ya se nos robó, pues bueno. O sea, yo lo estoy pensando así como no tanto de los niños y niñas, sino que lo estoy pensando desde mí, porque yo tampoco trabajé así siendo niña. Eh, pero cómo generar esa resistencia, esos momentos, compartir, pensando también que los trabajos también generamos relaciones sociales, ¿cachai? Y mm, también generamos como otra vida, aparte de la vida que sería fuera del no trabajo, ¿no? claro, Y pensándolo así, está difícil. está A difícil. ver. Yo lo que pienso es más como desde una perspectiva más marxista, eh, y que por un lado, al menos como de las experiencias que conozco, tienen que ver con la regulación del trabajo, así como en código, en leyes que garanticen como ciertos derechos laborales. Pues. Lo que es polémico, pues claramente, porque en el fondo es legalizar que las infancias trabajen. Pues. Mm, En el mismo caso de Bolivia, Bolivia me parece que lo garantiza desde los 10 años. Pues. Entonces como que eso va contra cualquier derecho establecido, así como internacionalmente por los organismos. Pues. claro. Pero claro, igual como que, entre comillas, recupera, por ejemplo, el tiempo, pues, porque claro, el marxismo de ahí como que diría, para evitar eh, esa, esa dominación, tendríamos que subvertir como quién tiene el poder y a través como de la organización de sindicatos, el establecimiento como de leyes que garanticen a los trabajadores y trabajadoras, y en este caso pensando que son niños y niñas. Pues, ¿no? Pero que por un lado eso igual, si bien creo, no tengo como un posicionamiento como establecido frente a eso, porque igual cuesta como decir así como, o lo digo desde muy lo personal, como decir está bien que los niños trabajen porque sé que es necesario, porque sé que hay contextos en que es terrible necesario y en el fondo la infancia siempre han trabajado, ¿cachai? Mm, Eh, pero cuesta como decir lo vamos a legalizar igual. Pues. Ahora el problema es que si no se hace, de igual forma eh, la dominación, la explotación y la violencia que existe como en esos espacios va a ser mayor, pues. Sí, eh, porque no hay nadie que garantice qué es lo que en el fondo se le entrega como no hay ningún tipo de garantía a lo que está haciendo como la infancia. Me acuerdo de algo súper que pasó así como ahora hace poco. No recuerdo si fue con Starbucks o con alguna otra así como empresa internacional, que sí me parece que sí con Starbucks como de Gringolandia, no sé, de Inglaterra, que eh,
descubrieron que los granos de café que se estaban exportando estaban siendo producidos en Panamá, pero por niños y niñas, po. Entonces lo que hizo la empresa en el fondo fue no seguir comprándoles a esa como, no sé, o a esos agricultores, ¿cachai? O a esa empresa encargada en esa localidad de Panamá, ¿cachai? Entonces, claro, uno piensa, bueno, que son súper preocupados en esta empresa como internacional, pues se preocupan por los derechos, pero en el fondo es brígido pensar que eso va a precarizar más como a las familias, pues. En el fondo, puede garantizar el derecho por medio de prohibir eh, que otros puedan tener ese ingreso mínimo. Entonces eso es como lo brígido. Ahora, dentro como de la misma línea como de la idea más como marxista, pienso igual que eso igual de alguna forma sostiene también el modelo, pues, ¿no? Claro. Si bien garantiza como algunos derechos, dignidad, entre comillas, igual va a mantener como la estructura del modelo, porque quizás lo que hay que pensar ahí más bien sería como en acabar con las desigualdades, pues, Claro. Y con las desigualdades de clase, porque en el fondo no son las infancias ricas las que están trabajando, pues son las infancias más empobrecidas, pues. Y que incluso cuando tú decías, Chiri, como con el ejemplo del chicle, yo pensaba cuando yo trabajaba así como casi de juego, igual lo hacía porque, no sé, pues por ejemplo, como que en un tiempo así estando chico, los tres zapatos, ¿cachai? Como a mi familia, a mis vecinos, y con eso compraba así laminitas para los álbumes, ¿cachai? O juntaba cualquier huevita que había en la casa, así como, no sé, así como fotos incluso, y se las vendía así como a los vecinos, y que para uno era como un juego, ¿no? Pero claro, yo sí pienso en ese sentido como que ese disfrute de yo poder como luego transar y comprar algo, con eso que ganaba, no lo va a hacer alguien que tiene una condición económica que no es precarizada. Entonces, quizás el posicionamiento más extremo sería como decir, para poder acabar con eso que se le roba a la infancia, se nos roba a nosotros desde el laboral, que somos como el pueblo más oprimido, tendríamos que acabar con esa desigualdad de las clases. Claro. Sí, sí. Otra cosa sería ya como más profundo el pensar como en lo que decía la Gaby, que igual me parece como muy cierto, que ya tiene que ver más con el cómo vivimos el trabajo, desde los sueños, desde dónde realmente queremos estar, y que creo que eso también respondería en volar como a un posicionamiento más como desde el anarquismo insurreccional, como decías tú, porque ahí el entendimiento del trabajo también es otro. Claro. Que en el fondo el anarquismo igual asume que el trabajo debe existir, pero no bajo como estas condiciones de explotación o bajo este sistema como de clase o este sistema de producción de lo económico. Claro. En el fondo tiene que ver más como el trabajo para las necesidades individual y colectiva de lo que uno necesita nomás, y que incluso como para un espacio como de goce, ¿no? Claro. Pero no como algo que dignifica el capital, ¿no? Claro. Sí. Como algo también más... Ahí es para soñar, la verdad. Sí. Vale, entonces, igual la pregunta, que bacán, aportaron caleta, sí, fue muy bueno. Porque yo igual me pensaba en cómo recuperaríamos lo robado si ya está robado, como había dicho la Connie, ¿no? Que también era súper difícil porque siendo niña, además, está ahí en condiciones de obtención, ¿cierto? Laborales, en un ambiente, pero también condiciones de obtenciones simbólicas, por ejemplo, como lo del adultocentrismo. No tenés tampoco el espacio para posicionarte y decir, ya, vale, nos vamos a organizar. Y, bueno, yo la salida la veo por ahí también, ¿cierto? En organizarnos. Pero claro, pues ya nos vamos a organizar, no tienen derecho a votar, por ejemplo, no han tenido esa experiencia o ha sido muy desde, como lo hablábamos en la declaración, figurativa, decorativa y no real y concreta. Entonces, ¿cómo nos sobreponemos a esto, ¿no? Que es el trabajo. Vale, entonces, esta pregunta, ¿cierto? Y estas reflexiones que hemos tenido nos van a llevar entonces a replantear la noción de trabajo infantil por infancias trabajadoras, ¿ya?
van van a darle otro sentido. Porque claro está, vamos a poder quizás hacer algo, resistir, o organizarnos, recuperar, robar, saquear, no sé cómo, pero lo importante es que va a desplegar una dimensión más activa, ¿cierto?, de las niñas. Vale. Bueno, en América Latina, bueno, no solo en América Latina, como decía, ¿cierto?, el sur global, que tiene que ver con las constelaciones, ¿cierto?, geopolítica, estructurada, ¿cierto?, por la colonización, y vienen a ser, no sé, Asia, África, América Latina. Oceanía es súper especial porque fue colonia, pero como extraño ahí, lo que sucede no está tan precarizada como en América Latina, África y Asia. Pero bueno, en América Latina, situándolo, ¿cierto?, en nuestro territorio, la infancia han sido capaces de soportar distintos sufrimientos, ¿cierto?, producto de la desigualdad. Entonces han logrado sobrevivir y ganarse la vida trabajando en distintos contextos. A pesar de aquello, las niñas han encontrado, ¿cierto?, en dicho contexto un espacio para hacer el sustento de su familia. Y conseguir ser entonces, ¿cierto?, actores o actrices sociales más activos, como les comentaba, capaces de protagonizar su propia vida, tanto en el mundo privado, sería así, ¿cierto?, las decisiones en los espacios domésticos, en el espacio familiar, como en los espacios públicos, sería, ¿cierto?, el trabajo, o incluso pensando del trayecto de la casa al trabajo, la calle, ¿no? La calle como un espacio también de ciudadanía y de protesta, igual, que también la infancia han habitado, ¿no? La reactivaban, ¿cierto?, con el estallido social. Bueno, en este sentido, ¿cierto? Ay, acá hay muchas imágenes. No sé qué onda. Bueno, no importa. En este sentido, ¿cierto?, las infancias trabajadoras no solo constituyen un grupo social activamente económico, sino que también un colectivo que va a replantear el espacio de trabajo, ¿cierto?, históricamente destinado a los adultos, y van a tomar una posición crítica, ¿cierto?, a los modos de vida y a los trabajos que ofrece el sistema neoliberal. Entonces, la infancia trabajadora se van a constituir como sujetos políticos, ¿cachai? Sujetos políticos igual vastos para generar movilización social, para generar organización de tipo sindical, como hablaba el Seba. Entonces, por tanto, va a ser distinta la concepción, ¿cierto?, que estamos viendo con trabajo infantil. Ejemplo de ello, son, por ejemplo, las infancias en Bolivia, en Perú. Acá las tenemos. Estas son agrupaciones ya, son sindicales, propiamente tal. También me parece que hay en Colombia, en Venezuela. Y que claro, si vemos ahí en las imágenes, dicen sí al trabajo, pero con un salario digno, distinto a lo que nos dirían, por ejemplo, las niñas, no sé, de Estados Unidos, ¿cierto? Y como que no a la explotación infantil, sí al derecho a jugar. Es otra lógica, ¿no? Es distinto. También hay en Paraguay, Ecuador. En Chile, no sé si hay niñas. ¿Ustedes conocen algo por ahí? Aparte de los colectivos, ¿no? Colectivos de resistencia, que es como más espacio político, pero como sindical, no sé. No sé si hay, No he cachado yo, por lo menos. no, parece que no. Bueno, a ver. Entonces, desde esta perspectiva, la noción de las infancias trabajadoras implica una conceptualización distinta en cuanto al poder que tienen las niñas, puesto que visibiliza, ¿cierto?, su capacidad de agencia como
esta capacidad del sujeto para generar espacios, ¿cierto? No hegemónicos, espacios políticos, donde se puedan ellos mismos enunciar y denunciar, ¿cierto? Ciertas prácticas, un espacio también o sea, una capacidad también de resistencia, no solo como oposición, sino también como insistencia, ¿cierto? Entre estas relaciones de poder y como también capacidades de protagonismo, como ejercicio autónomo, ¿cierto? Libre también, dentro de las condiciones de opresión, y voluntario de las niñas para decidir, organizarse, etc. Bueno, no obstante, y lo dejo acá como para también reflexionar, a pesar de que esta noción de infancias trabajadoras replantea, ¿cierto?, el trabajo infantil, incluso hasta como de orden de las palabras, el trabajo sigue siendo, ¿cierto?, un cadáver maloliente, que cargan todos los sujetos por el resto de su vida en distintas sociedades y culturas, ¿vale? Como que ya no estamos libres de aquello, pero sí podemos resistir a él. Y eso, po. Y decir que tampoco se niega, ¿cierto?, a pesar de toda esta concepción más política, que los niños son actores sociales, protagonistas, que hayan efectos psicosociales en la infancia, al igual como en los adultos, y las tenemos por la opresión del trabajo. Eso es lo que les tenía para compartir. Aquí hay algunas imágenes, pero vale, ya creo que vincular las perspectivas como políticas, ¿cierto?, del trabajo en relación a estas dos nociones, infancia trabajadora o trabajo infantil, como que complejizan más la discusión, o de hecho lo complejiza más allá de esto de los derechos, ¿cierto?, a trabajar o a jugar o a sindicalizarse, sino que también le dan una cuestión ya política. Ujú. Eso. Gracias por escucharme. Gracias a ti. Igual yo creo que también es interesante verlo, por ejemplo, en el caso de Chile, o como de infancias trabajadoras, como que está típico esto, bueno, como ustedes mencionaban, así como vender los dulces y cosas en el colegio o cosas así. También, por ejemplo, ayudando no sé, por los negocios de las casas. Pero también, por ejemplo, en el caso así, por ejemplo, youtubers, niños youtubers o niñas que trabajan en el circo, ¿cachai? Entonces, igual así como también como repensar como o sea, más que, sí, repensar en el sentido del trabajo como necesidad, ¿entendí? Porque, claro, hay niñas así como que quieren armar es que igual es como una discusión bien profunda, porque como que quieren tener sus canales de YouTube. Hay niños, por ejemplo, siempre me acuerdo de una historia, o bueno, no siempre me acuerdo, pero ahora se me vino a la mente la historia de un loco que conocí que me dijo que cuando era chico él no tenía ninguna necesidad, siempre, pero como que le gustaba trabajar, pues como que siempre estaba haciendo cosas, vendiendo cosas, arreglando weá, arreglando así como cosas electrónicas, y después las vendía, ¿cachai? Como reloj y cosas así, no sé si reloj, pero bueno, cosas. Y después así como que le pidió a la mamá que por favor hablara en una tienda que vendían así como un supermercado pequeño allá en Mejillones, y que, ¿cómo se llama? Si podía hacer como de empaque, ¿cachai? Como que si podía hablar con el loco para que él fuera empaque y pudiera como, no sé, ganarse sus monedas así. Entonces igual toca así como pensar también así como esos espacios, ¿cachai? Como que tampoco
por ejemplo, en comparación de otros países, por ejemplo, en Bolivia, Perú, o las fotos que estaba mostrando recién, como así como del trabajo por necesidad, ¿cachai? Claro. Igual es como interesante como también plantearlo así, pues, como las infancias trabajadoras más que el trabajo infantil. Bacán, me gusta. Sí. Sí, porque da igual posibilidad que las niñas puedan protagonizar, ¿cierto? No sé, un tipo de función que le ha sido negada, que tiene que ver con la productividad, por así decirlo, ¿cierto? Con el trabajar. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué solamente jugar, no? Igual, ¿qué hay ahí de eso de que solo juegan, solo juegan, solo juegan? Sí. Se esconde detrás de eso. Y que es un trabajo igual no como tú decías, como estas condiciones ultra opresivas, tipo, como hay un autor que dice estas imágenes, ¿no? Incluso estas mismas que están acá, como la que retratan tanto la miseria, así como una pornografía de la miseria. Claro, pensando que hay otras formas de trabajo y que son voluntarias, pues, ¿no? Como la de los youtubers, ¿cachai? No sé si serán tan voluntarias. Pero hay que replantearse todo. Pero claro, son distintas las condiciones al final. Sí, y da espacio para que protagonicen igual otros lugares. ¿Qué les pareció a los demás? ¿O hay algunas reflexiones, inquietudes? Yo la reflexión que decía la Gaby, que en verdad yo nunca he visto como trabajo infantil los chicos estar en el empaque, y al final sí es trabajo infantil, pero tengo tan en mente que trabajo infantil es esclavitud, algo tan negativo que no lo había asociado, y ahora, no sé, como que me puedo abrir a la infancia de sindical, como que siento que es una buena idea si es para que tengan más derechos, aunque se esté infringiendo un derecho, que es jugar y todo, pero la vida es así. La tensión ahí, la tensión. Sí. Sí, yo pensaba igual con eso del que mencionaba la Gaby o tú, Cheri, con este como nuevo mundo desde la tecnología también, que implica nuevas formas de trabajo, que probablemente vayan a ir también cada vez más ascenso. Pues. No era algo como, bueno, ya hace muy poco, no era algo como muy pensado el que trabajar de youtuber fuera también considerado un trabajo o poder vivir de eso, ¿cachai? Claro. Y cada vez se ven más niñas como ligados a las plataformas y muchos de ellos con mucho éxito, así como éxito monetario, digo. Lo que igual hay que ponerle ojo, creo, como en un futuro próximo, porque también va trayendo como nuevas formas de concentración del poder, como también nuevas formas de precarización. Ya lo estamos como vivenciando, al menos con las aplicaciones así como de comida, que hay mucha precarización laboral. Quizás llegue también como al espectro de las infancias, porque supongo que eso hoy debe estar como arreglado desde la mayoría de edad quien puede trabajar ahí. Pues. No así, por ejemplo, quienes están trabajando en YouTube, y que hay muchos niños que lo están haciendo y como te digo, yo creo que le está yendo como bien, ¿no? Pero puede que próximamente eso establezca también como la concentración de quienes son más famosos y concentran esa riqueza frente a otros que lo están intentando y en realidad no pueden o son mal pagados, qué sé yo, hay como todo un cuento ahí no bien legalizado. Y me imagino que irán a aparecer otras cosas más que hoy que ni siquiera alcanzamos a pensar. Y otra reflexión que tenía también era respecto como al... Espera, no me acuerdo. Perdón. Respecto más como a lo que podamos como sentir más cercano, ¿no? Porque quizás, claro, no nos ha tocado como el trabajo infantil propio, así como sentir esa explotación desde las propias vidas, y tampoco nos ha tocado como trabajar con infancias que estén organizadas como en ese ámbito, ¿no? En Chile la verdad es que hoy se ve como
poca organización en todo ámbito, ¿no? Entonces no estamos como en una generación que sepa mucho de esa experiencia así como tan cercana, sino que más bien es como desde el periodo anterior, así como durante el 70 y qué sé yo, como que donde uno puede investigar más como el proceso de organización en Chile. Pero sí, eventualmente nos toca verlo como en la práctica cotidiana, ya sea como desde lo profesional hasta como el relacionamiento con otras personas, donde te encontráis con niños y niñas en la calle que trabajan. No sé, a mí me tocaba harto como relacionarme, con, por ejemplo, con mujeres eh, que trabajaban, así como, bueno, que solo vivían con sus hijas y que los hijos igual tenían que trabajar o trabajar junto a ellas, pues. Ujú. Y se asocia mucho como a un factor muy cultural, pues, ¿no? Así como de pueblo, no pensar como en San Pedro o pensar en los pueblos más del interior o quizás en otros pueblos más al sur, ¿no es cierto? Donde como que esa vivencia es súper cercana, en especial como en los ámbitos de la agricultura. Eh, y creo que uno como profesional ahí, igual, profesional digo en general universitario, ojo, eh, comete el error igual de emitir muchos juicios de valor al momento como de relacionarse con esas experiencias de vida, pues, porque eventualmente uno empieza como a juzgarla o considerar que lo que está haciendo, por ejemplo, esa mujer es vulnerar los derechos de ese niño, de su hijo, de su hija, al tener que llevarle, por ejemplo, no sé, pues me acuerdo como de una compañera que la atendíamos así porque en esa instancia trabajé con violencia de género, eh, y ella tenía, pucha, que conseguir una pega porque no tenía cómo subsistir y se encontró una como en un carrito de venta de mote con huesillo. Eh, pero tenía que tener a su hijo pequeño, así muy pequeño, todo el día ahí, pues. Y claro, no tenía otra persona, no había otra red en ese rato como donde actuar, porque muchas también esas compañeras vienen de Bolivia, venían de Perú y no están como recién armando su espacio. Eh, y para los organismos más institucionales como los ligados al Sename, que en este caso eran los PPF, era algo súper como bélico, violento que la compañera tuviera a su hijo ahí, pues, ¿cachai? Como no le brindaba como mejores condiciones de vida, ¿cachai? Pero Claro. en el fondo casi simbólicamente al niño le tocaba trabajar, como decía la Gaby, es como esto, como de atender el almacén, por ejemplo, que igual es como trabajo, pero es como lo que la condición social obliga, ¿cachai? Entonces, desde ahí es como, creo que tenemos que tener siempre constantemente ese cuidado de no hacer esos juicios valóricos como de, chucha, la compañera ahí entonces era como alguien quien estaba violentando y por lo tanto hay que denunciarla. Mm, Eh, sí, Creo que de ahí también es entender como lo laboral desde lo cultural, propio como de algunas culturas, por ejemplo, no sé, por el mundo gitano, ¿sí? Donde el trabajo infantil es como cotidiano, o el mundo de lo más indígena, ¿no? Donde sí. también probablemente el trabajo infantil es como más cotidiano. Eh, pero también empezar a entenderlo como críticamente, pues, como Mm, parte también de la sociedad, pero algo donde necesitamos como resguardarnos no solo como, eh, o quizás no solo mirando desde la perspectiva de los derechos, sino que también desde la perspectiva de la condición de clase Claro. a la que respondemos, pues. sí, sí, sí. A mí, como tratando de ver alguna experiencia cercana que me vincule, ¿cierto?, con el trabajo infantil, me pasa lo mismo porque o con la infancia trabajadora, dije trabajo infantil. No. Ah, no. Eh, No aprendiste nada, Chile. no, no, y claro, y fui, oh, ya, mal. La cuestión es que en la chimba he estado con distintas familias y con los niños en distintos talleres hemos hablado, ¿cierto?, de el ser como un sujeto político, ser un actor social, una actriz social. Entonces, cómo ellos han tomado decisiones en sus casas y llegamos al tema del trabajo. Preguntamos quiénes trabajaban y nos decían los adultos, ¿no? Nuestras mamás, nuestros papás, etcétera. Y yo les decía, ya, ¿y ustedes entonces qué actividades realizan aparte de jugar, de venir acá a estos talleres, estar en la cancha y de ir a la escuela?
No, nosotros generalmente cuidamos a nuestros hermanos más pequeños. Y ahí fue así como que, bueno, ¿y eso no es trabajo? ¿O qué es lo que es? Y costaba que las niñas se pudieran ver como sujetos trabajadores po, y que aportaban a la economía de la casa de alguna u otra forma, ¿cachai? Quizás sin remuneración, Claro. pero hacían algo po, y no se imaginaban en ese lugar, po, ¿cachai? Como que no, sí, nosotros solo jugamos, nuestra existencia se basa en jugar y quizás en la escuela, ¿no? En lo escolarizado. No se veían así, ¿cachai? Eh, y qué otra cosa más recordando, que vinculado, ¿cierto?, a esto de las vulneraciones a los derechos, ¿cierto?, como por parte de estas familias que son precarizadas, ¿cierto?, por la desigualdad social, y ese juicio que se tiene de que, oye, como los niños están allí expuestos, ¿cierto?, a las barbaridades que ocurren en la calle, deberían estar encerrados en una escuela o en sus casas. Eh, Hay algo que se toca también, como tangencialmente, yo creo, que tiene que ver con la crianza, y como estos discursos, así como que, oye, ¿cómo se te ocurre tener a los niños en tal lugar? O no sé, se le cuestiona mucho, especialmente a las madres, lo que tienen que hacer, po, ¿cachai? O te dedicáis al cuidado y las labores, adicionalmente, ¿cierto? Doméstica, o trabajáis, pues ya, y si trabajáis, vais a tener que también tener a tus niñas en ese espacio, pues. Entonces, igual ahí se cruzan varias cosas, lo de, o estáis vulnerando, ¿no? O qué crianza estáis como dando, qué sé yo. Eh, es complejo eso. No sé si alguien tiene alguna otra idea que quiera compartir o experiencia que le haya tocado vivir. ¿Estamos entonces? Está todo bien. ¿Sí? ¿Les gustó la presentación? Sí, muy buena. Ahí se escucha. Sí, estuvo bacán. Ahí, ahí. Reflexionar. Vale, bacán, gracias. Sí. Gracias. Yo cacho que sin duda igual, si es que quizás no hemos tenido como algunos acercamientos todavía, igual nos va a tocar para adelante, pues como Mm, dentro del ejercicio laboral, dentro del ejercicio de la organización, para quienes nos interesa también el ejercicio de la organización territorial. Me acuerdo mucho como de las experiencias, por ejemplo, antes del 70, como cuando se fue organizando como los campamentos de la Nueva Habana, ¿no es cierto? Que eran campamentos muy, muy politizados, pues. O cómo se debe estar organizando, por ejemplo, hoy el Ucamau, o organizaciones como Vivienda Digna, qué sé yo, como que eventualmente incorporan también la politización de todos los espacios. Entonces, me imagino que también tienen que haber tenido algunas reflexiones con respecto a la infancia, y en especial cuando la educación popular está como tan asociada al mundo del joven y de la infancia también. Y supongo que deben haber como algunas experiencias como, no sé, con alguna toma de decisión o de participación de infancias que quizás hayan cruzado como lo laboral. Y bueno, menciono eso porque nos falta quizás como conocer más de la experiencia en Chile, pero por otro lado, si es que no existe, probablemente la vamos a instar nosotros, ¿cachai? Nosotros. Entonces, va a ser como, creo, una reflexión que igual es re buena tenerla como para lo que se vaya como a seguir tejiendo. Y por otro lado, como decía, de lo profesional también, porque quizás nos vayamos cruzando con experiencias así, pues. No sé, me imagino que igual la Connie ahora está como más lejos, entonces es como un contexto más rural, ¿no? Y ahora viendo informes de los casos de acá, una de las problemáticas es la prostitución infantil y también como trabajo infantil Brígido. con los agricultores.
Pero el agricultor no está tan negativo visto, pero sí la prostitución infantil, que es porque no terminó Sí, la po. educación y porque acá donde estoy yo, las mujeres, todavía es muy machista el ambiente y las mujeres no pueden estudiar por los recursos, por diversas situaciones, entonces eso también tenemos que ver cómo podemos trabajar. Sí. Son temáticas re brígidas que creo que tenemos como que seguir siempre reflexionando, pero haciéndolo como con una apertura también de mente, porque siempre existen como otros mundos también posibles y que ya se están, que creo que siempre han estado presentes, ¿no? Porque en el fondo cuando uno habla de las infancias trabajadoras, probablemente hayan estado presentes a lo largo de toda nuestra historia como sociedad, no solo desde el inicio del capitalismo, sino que probablemente desde antes, ¿no? Entonces creo que está bueno como mantenerlo como presente en cómo se van a ir tejiendo también esas futuras organizaciones, de cómo nos vamos a parar frente a cuando nos encontremos con infancias que trabajan. Eh, Tengo la sensación de que una de las primeras cosas que no debiésemos hacer es como juzgar solo desde nuestros valores, sino que también dar espacio como al comprendimiento de por qué se está haciendo, ¿no? Por qué la familia insta a que los niños trabajen. Quizá hay una necesidad importante detrás, ¿no? O puede que sí nos encontremos con muchos casos de vulneraciones por otras cosas, ¿no? Pero me imagino que hay que tener ahí igual una amplitud como para poder mirar esas realidades. Sí. Sí, pues todo el rato. Voy a parar ya la grabación. No sé si Sí. a alguien le gustaría comentar algo final o estamos bien. A ver cómo se hace. La Laura, no sé si está todavía. Laura, Luna Laura, ahí está. Vale, a ver, veamos en el chat si es que por ahí ha interactuado. Ay, ¿cómo lo...? Ahí está. Ya. Bueno, ya. Voy a parar la grabación, ¿vale? Sí. Ay, no. Oigan, no sé cómo se hace esto, pero... Ah, acá está. Pausar.